La siguiente clase va a ser su evaluación. Y es la última clase de la siguiente semana. Después ya es mesas. Entonces, su trabajo de investigación que tienen que hacer del grupo D y F, lo tienen que presentar hasta el día miércoles, ¿no? De la siguiente semana. Y el objetivo era que ustedes defiendan ese trabajo y que sus compañeros participen. Pero tendríamos que fijar una clase extra si ustedes quieren que hagamos así. Y ustedes, si se ponen de acuerdo, podemos ver el horario. Yo puedo hacer un esfuerzo cuando ustedes digan, siempre y cuando no tenga clases. Entonces, hoy es nuestra última clase y vamos a avanzar todo lo que se pueda. A ver, ¿a quién tengo en clases? Tengo a Alejandro, a Liana, Anaí, Angélica, Carla, Belén, Daniela, Diego, Dimar, Alex, Evi, Freddy, Gabriela, Carla, Joel, José, Kira, Lisette, Luciana, Luis Miguel, María, María Cecilia, María de los Ángeles, María Guadalupe, María Inés, bueno, mucha María, ¿eh? Marioli, Moisés, Neil, Noelia, Noemí, Rocío, Roselín, Saday, Samuel, Sidar, Sobeida, Soledad, Guadalupe, Vania, Jocelyn, Zairi y Freddy. ¿Qué pasó con Mateo? Jóvenes, voy a compartirles el tema de hoy. ¿Están viendo la presentación, jóvenes? Sí, ingeniero. Ya. Seguimos con este grupo con elementos del bloque P. En realidad este mes amplio. Hoy vamos a ver la familia del nitrógeno. Vamos a ver la familia del oxígeno y los halógenos. Pero para ver esto, yo necesito unas 2 clases. Por lo tanto, hoy vamos a avanzar todo lo que se pueda. Empecemos entonces, jóvenes, con la familia del nitrógeno. A ver, esta familia dentro de esta familia tenemos el nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio y bismuto. Por lo tanto,
aparecen propiedades de metales como también de no metales. Ustedes saben, a ver, podemos decir que es el bloque 6, el bloque 5 a, o grupo 15 mejor. Entonces, el nitrógeno, fíjense, es considerado el grupo, bueno, dentro de este grupo de características generales de la familia del nitrógeno, podemos decir que es considerado el grupo más heterogéneo. Más heterogéneo. Ahora, dentro del nitrógeno, ustedes saben que está presente en proteínas, fertilizantes, explosivos y principalmente en el aire, que tenemos aproximadamente un 78%. Tenemos el fósforo, que generalmente forma compuestos tóxicos, aunque también tenemos fertilizantes. El arsenio es un metaloide venenoso. Aquí se utiliza mucho para preparar raticidas. El antimonio tiene un gran parecido al aluminio, por lo que sus aplicaciones se inclinan más a la de un metal. Y el bismuto sí se comporta más como un metal. Bueno, fíjense, en el bismuto inclusive se emplea en cosmética y fabricación de perlas. Bueno, podríamos decir que estos compuestos constituyen el 0.33% de la corteza terrestre. Fíjense, aquí tengo unas representaciones en condiciones normales de nitrógeno en forma gaseosa, fósforo, arsénico, antimonio y bismuto en forma sólida. El nitrógeno tiene todos los estados de oxidación. Si ustedes fijan la tabla, en su tabla periódica, desde -3 hasta +5. Vamos a ver, seguimos viendo características generales del grupo, ¿no? Decíamos de que el nitrógeno es un no metal. Se encuentra en estado natural en forma gaseosa, pero estas características, a medida que descendemos, van cambiando sus características. Podríamos decir que aquí tenemos no metal, metaloides y metales, ¿ya? Principalmente el bismuto es un metal pesado. El fósforo, antimonio y boro también no metales, pero presentan algunas propiedades metálicas. Por ejemplo, podemos decir que son metaloides. Tienen carácter metálico. Esto se traduce en una disminución de los puntos de fusión a partir, fíjense, del arsénico. Entonces, y disminuye el carácter covalente de los enlaces y aumenta el carácter metálico. Vamos a ver ahora solamente lo que viene a ser nitrógeno. El nitrógeno, como les decía, forma parte de la atmósfera y tenemos un 78% y un 21% de oxígeno. Y un 1% son otros gases, por ejemplo, vapor de agua, dióxido de carbono. Bueno, tenemos gases nobles en pequeñas trazas, principalmente eso del 1%. Pero el nitrógeno es el elemento más abundante en nuestro planeta, el nitrógeno. Se encuentra en compuestos inorgánicos y también en compuestos orgánicos, como son las aminas y las amidas. La molécula
del nitrógeno es muy estable. El nitrógeno se encuentra en los 3 estados de agregación, o sea, sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué compuestos forma? Principalmente, fíjense en el amoníaco. Y el amoníaco tiene muchas aplicaciones. Con el amoníaco podemos usarlo como un refrigerante. Por ejemplo, las grandes industrias utilizan amoníaco. Las cervecerías, si ustedes visitan algún día, utiliza amoníaco como un refrigerante. El amoníaco también se utiliza para preparar fertilizantes. Esta sal es muy importante, el cloruro de amonio. Esta, por ejemplo, participa en la soda Solvay. Bueno, el nitrato de amonio, un fertilizante. También existen nitruros, o sea, aparte de los óxidos que forma el nitrógeno, también forma nitruros con diferentes, en este caso, metales. Por ejemplo, tenemos el ácido nítrico, ácido nitroso, el nitruro de magnesio, nitruro de silicio, y que tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, el ácido nítrico se utiliza en la industria también, ¿ya? Se utiliza como decapante o también se utiliza para hacer una limpieza exterior de los recipientes, para darles brillo. También existen óxidos de nitrógeno, y que estos óxidos de nitrógeno inclusive son dañinos, tanto para la salud como para el ambiente. Los usos del nitrógeno, fíjense aquí, como fertilizantes, amoníaco, este es nitrato de amonio, cianuro de calcio, tenemos urea. El nitrógeno elemental se utiliza por su baja reactividad como gas protector para crear una atmósfera inerte, por ejemplo, para impedir la reacción de otros elementos como oxígeno. También se utiliza como anestésico en cirugía. A ver, pero como ingenieros químicos, a nosotros nos interesa esta parte. Si ustedes alguna vez abren un tarro de leche en polvo, viene con un papel aluminio, pero ese papel aluminio, antes de colocar el papel aluminio, el tarro envasado se pasa por una atmósfera de nitrógeno para evitar que se introduzca aire al recipiente. Entonces, evita que el producto, en este caso, tenga reacciones con el oxígeno y se oxide, ¿no? Entonces, se utiliza bastante. Ahora, también se utiliza en la industria de bebidas, aunque el nitrógeno es más caro que el dióxido. Entonces, si ustedes van alguna vez a visitar una bodega, hay algunas bodegas que están usando nitrógeno para sacar el aire del cuello de la botella con el producto. Entonces, se inyecta nitrógeno y se desplaza el aire y se pone, en este caso, ya sea el corcho o la tapa rosca. También se utiliza en cervecerías. Entonces,
principalmente como gas inerte. ¿Ya? Ahora, otros usos. El nitrógeno líquido, fíjense, se utiliza para la congelación de alimentos. Principalmente esto utilizan para hacer exportaciones, por decir, de carne. Para el tratamiento de verrugas y los bancos de semen, fíjense, lo usan para conservar el material genético. También se utiliza como explosivos, por ejemplo, el nitrobenceno. En farmacias también para fabricar medicamentos. ¿Tiene efectos sobre la salud? Sí, principalmente estos nitratos y nitritos y óxidos de nitrógeno. Fíjense, pueden causar problemas en la vista, en el sistema respiratorio, irritaciones en la piel, riesgos de cáncer. A ver, nosotros como ingenieros químicos usamos principalmente en la preparación de embutidos. Se usa mucho nitritos, nitratos también. Y por supuesto que cada vez se tiende a disminuir la dosis por este riesgo de cáncer, ¿ya? Y casi todas las carnes curadas tienen nitritos. También tiene efectos sobre el medio ambiente, principalmente estos óxidos de nitrógeno, ¿ya? Bueno, en la Argentina existe Nitrato Austin, que es una fábrica, podríamos decir, y es internacional, que tiene su actividad en la Argentina desde el año 93, pero trabaja bajo los estándares más altos de seguridad, calidad y servicio. Entonces, ¿a qué se dedica? Su actividad principal es la de producción de explosivos para su empleo en minas, canteras y en exploración sísmica. No sé si ustedes tienen idea cómo se hace una exploración sísmica. ¿Alguien tiene idea o no? ¿Nadie? Bueno, recientemente hemos tenido la sísmica de San Telmo. Entonces, yacimientos, he hecho una exploración sísmica. La desventaja de este tipo de exploración es que es dañina al medio ambiente porque se introduce, hay que cavar, depende, digamos, en este caso, del yacimiento que se tenga, a qué profundidad, entonces. Pero normalmente estos, mínimamente 14 metros hay que cavar y se colocan los explosivos y se conectan cables que va a megáfonos, donde se traducen esas señales, digamos, de vibraciones que va a ocurrir abajo en la tierra al ver la explosión. Entonces, se graban esas señales y eso es lo que nos permite, de acuerdo a los tipos de señales que se tenga ya con sus procesos de información, para poder determinar si existen o no yacimientos, ya sea de gas o petróleo, ¿no? Ahora hay la magnetotelúrica, que es otra técnica de exploración que es menos dañina, menos invasiva, que se aplica a la parte de Tarquía. El nitrato de amonio, fíjense, será utilizado para la fabricación de explosivos. ¿Y cómo voy a fabricar el nitrato? Amoníaco más ácido nítrico. Ustedes cuando hemos visto la parte, les mostré un video, cuando hemos visto del proceso Soda-Solvay, entonces ustedes veían ahí cómo introducían los explosivos en las canteras para explotar, en este caso, bueno, carbonato de calcio, pero que tiene su nombre, la cantera esta es, ¿se acuerdan cómo se llama?
Piedra caliza. Piedra caliza, ya, la piedra caliza. Entonces ahí ellos utilizaban mucho de estos explosivos, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, en la fábrica de cemento, ¿no? También colocan explosivos, por ejemplo, ellos han contratado una empresa de servicios peruana, y donde ahí hay ingenieros químicos trabajando. Entonces ellos se dedican solo a proveerle la materia prima de la piedra caliza ya triturada, porque eso, como están en canteras, hay que colocar explosivos y de ahí cargar eso a las volquetas, trasladar hasta la planta y allá hay que entrar a una trituradora. Bueno, aquí también se utiliza, como les decía, el nitrógeno en la industria de bebidas. No sé si ustedes, aquí ven un proceso. Este es el proceso de producción de cerveza. ¿Alguien de ustedes tiene idea cómo se hace cerveza? ¿Nadie? ¿Me gustaría conocer o no? Por fermentación sería ya. Sí. A ver, les voy a explicar rapidito. En realidad yo tengo mucha experiencia en cervecería, he trabajado 20 años. Estuve también, reemplazaba al jefe de control de calidad de la CBN Santa Cruz, me iba un mes y medio, 3 años continuos he ido. Después ya lo ha comprado Ducal, entonces ya de Ducal iban a reemplazar. También fui como supervisor, estuve en La Paz, de fermentación, en el 2005. Les voy a explicar rapidito cómo se hace cerveza. Primero, las cervecerías que están en nuestro país, CBN, que tiene casi todo el monopolio, podríamos decir. A ver, ¿quiénes no están en el monopolio? No está la Sureña y no está la Potosina. ¿Quién más? Bueno, hay una cervecería, creo que cervecerías así pequeñas de Santa Cruz. Pero después todas las demás pertenecen a AB InBev. AB InBev es la transnacional más grande del mundo en cerveza, principalmente en cerveza. ¿Ya? La casa matriz está en Bélgica y por si acaso el gerente general sigue siendo Carlos Brito. Entonces, para ninguna de las cervecerías que están en el país producen malta. La malta la importan. Normalmente Bolivia, si queremos una buena malta, yo, por ejemplo, importo malta chilena, porque es de maltesco. Es de la mejor calidad que hay. Por decirle, eso me cuesta $1.2 el kilo, y una malta argentina de la planta Tres Arroyos me llega a costar $0.80 el kilo, $0.90 el kilo. Pero esa malta no es de buena calidad, digamos, ¿no? Bueno, pero cuando ya las cervecerías grandes tienen que hacer un análisis de costo-beneficio. Entonces ellos utilizan malta argentina. Pero cuando uno es una cervecería artesanal, una cervecería pequeña, uno quiere más apuntar a un producto de calidad. Entonces, y con esta malta chilena le sale una muy buena cerveza. Y por si acaso Chile es un país que, bueno, tiene mucha tecnología, pero ellos no producen la materia prima. Chile no produce cebada. Chile importa la cebada y le da un valor agregado. Hace esto. Lo remoja, lo airea, lo hace germinar, y una vez que germina, paran la germinación de acuerdo al contenido de enzimas. Principalmente aquí se controla alfa-milasa y beta-milasa, que vienen a ser que vienen a cumplir un papel como tijeras, podríamos decir, que cortan. El almidón tiene una gran cadena de glucosas, una gran cadena. Entonces, esa cadena hay dos cadenas, ¿no? La amilosa y la amilopeptina. Entonces,
esas cadenas necesitan ser cortadas en maltosa y en glucosa, porque así como cadenas largas de almidón, la levadura no lo asimila, o sea que no se alimenta de esas cadenas largas y por lo tanto no va a producir alcohol y dióxido de carbono. Y para eso hay que hacer la hidrólisis y se requieren las enzimas. Ahora, las enzimas se producen durante el malteo. Entonces, esas son las que vienen a hacer el papel de tijeras para cortar esas cadenas de almidón en cadenas de maltosa y glucosa, que esas sí son asimilables por la levadura. Bueno, de esa manera ya se tiene la malta. Todas las cervecerías de Bolivia están importando malta de la Argentina, porque Quilmes produce malta, tiene una maltería muy grande allá en Buenos Aires, en la parte más allá de Buenos Aires, se llama Tres Arroyos. Yo fui muchas veces a Quilmes, porque cuando estaba en La Paz he sido dueño del indicador de gas carbónico. O sea, se designan dueños de cada indicador. O sea, por ejemplo, hay una persona que es dueño de merma, que es rotura de botellas, otra persona merma de tapacoronas, otra merma de etiquetas, otra persona de agua, otra persona de tierras, de atomeas, pero otra persona mermas de malta, por ejemplo, en el proceso. En realidad, la cervecería, como es una transnacional, aplica todo, se llama mandatorios, todos estos mandatorios para ya sea para materias primas o para servicios, ¿ya? Por ejemplo, hay un indicador que solamente se encarga de gas natural, consumo de gas. Otro, yo era responsable solo de gas carbónico, porque cuando yo llegué a La Paz, la cervecería consumía casi un cisterna por semana de gas carbónico, porque no se abastecía con su gas carbónico. Entonces, y eso no era lógico, porque el gas carbónico que se presenta en la fermentación, que se produce, alcanza y sobra. Hay cervecerías que venden. Por ejemplo, en este caso llevábamos de Guari el gas carbónico, porque les sobraba gas carbónico. Entonces, yo como dueño del indicador, primero lo que tenía que hacer es un recorrido de toda la línea de producción, después tenía que ver la parte del equipo, de la maquinaria que se tenía para la recuperación y limpieza del gas carbónico, ¿no? Entonces, tenía que ver cómo estaban trabajando los compresores, habían fugas, no habían fugas. Hasta antes de medio año he logrado parar todas las compras de gas carbónico. Y después teníamos superávit, o sea, nos sobraba gas carbónico, como debería ser. Entonces yo he hecho balance de materia y he ido allá y he explicado en Quilmes a todos los otros, o sea, se reuníamos ahí dueños de indicadores, venían de Paraguay, venían de Chile, bueno, donde tenían de Uruguay y por supuesto de la Argentina, ¿no? Perú y Brasil no estaban. Entonces, de esa manera, digamos, sé que tenían ahí la maltería. ¿Qué se hace con esto? Con la malta, entonces lo que hay que hacer se pasa por un molino, pero aquí su molino por si acaso, depende de su tipo de cuba, de filtro que tengan en el cocimiento. Después de la maceración, esto se tiene que filtrar, ¿ya? Entonces, para eso depende mucho este tipo de molino. Si voy a usar una cuba filtro, o sea, con un fondo ranurado, entonces yo tengo que entrar aquí un molino de rodillos donde no me vuelva harina, porque aquí la chala no se me tiene que romper, la misma chala actúa como capa filtrante en la cuba filtro. Entonces ahí yo tengo que controlar, aquí tengo que controlar el tamaño de granulometría. Pero si a ver, todas las plantas de Bolivia tienen cuba filtro, excepto La Paz. Entonces, cuando yo he ido a La Paz, allá tienen un filtro que lo muelen como harina. ¿Por qué? O mejor dicho, un molino que lo muele como harina, un molino. Y no era molino tipo rodillo. Entonces, ese molino lo molía así porque tenía mejor rendimiento, pero
aquí no tenía una cuba filtro, tenía un filtro Meura, que era un filtro a placas, ya al vacío. Entonces, aquí, con ese tipo de filtro, yo podía separar, en este caso, se separa lo que se llama la borra, ¿ya? La borra. Y eso viene a ser, digamos, el residuo que queda de la malta o de la cebada malteada. Luego aquí, en esta maceración, lo que se controla son tiempos y temperaturas para hacer la hidrólisis del almidón. Entonces, todas esas cadenas, la amilosa y la amilopectina, se tiene que cortar en cadenas pequeñas de glucosas y maltosas. Cuando se tiene eso, se filtra y luego se manda aquí recién al hervidor. En este hervidor se añade, fíjense, el lúpulo. ¿Y yo para qué utilizo nitrógeno aquí? Utilizo como fertilizante para producir el lúpulo, porque el lúpulo consumido son los conos florales, que las plantas de lúpulo son más o menos parecidas a los parrales, y para eso, para abonar, necesitamos fertilizante. Entonces ahí usamos como fuente de nitrógeno. Aquí se le añade lúpulo, se llama hervidor, al hervidor o al cocedor, se lo dice también. Aquí se esteriliza el mosto, se hace la extracción de todos los aromas y componentes que tiene el lúpulo. Aquí es donde se le da ese amargo que uno quiere. Aquí se le echan diferentes tipos de lúpulo, puede ser en pellet o puede ser en extracto. Luego aquí tenemos que, esto por supuesto es ebullición porque es un hervidor y inclusive está presurizado. Aquí pasamos, yo de aquí directamente tengo que pasar los tanques de fermentación, pero si eso está hirviendo yo no puedo pasar al tanque de fermentación hirviendo, porque yo mis levaduras máximo que me va a aguantar son 30 grados centígrados, máximo, y después se muere. Paso de los 30 y se muere toda la levadura. Entonces yo aquí, normalmente las fermentaciones de una pilsen son a 12 grados, entonces yo aquí lo que tengo que hacer es, tengo un intercambiador de 3 etapas, ¿ya? En la primera etapa introducimos agua a temperatura ambiente y esa agua, entra agua a 20 grados y me sale un agua a 75 grados, porque es con casi ebullición, me sale a 75 grados. Paso a otra etapa, le metemos agua fría y pasamos en la última etapa, podemos meter agua más fría todavía, de tal manera que yo logre, esto es continuo, son intercambiadores a placas, de tal manera que yo logre sacar aquí a 12 grados. Normalmente un tanque de estos tanques de fermentación no se llena con un cocimiento, se llenan con 3 a 4 cocimientos. Entonces, el primer cocimiento siempre se mete al tanque a menor temperatura que la de fermentación, porque hasta que se llene, entonces yo aquí si voy a fermentar a 12, yo lo meto a 10 u 11 grados. De tal manera que cuando se complete esto ya va a estar llegando a los 12 grados, porque con el primer cocimiento se alimenta la levadura. También la levadura, por ejemplo, se alimenta en línea. ¿Ya? Hay dosificador y aquí se cuenta el número de células de la levadura. Bueno, ahí son equipos especiales, ¿no? Pero si estamos trabajando con una cervecería artesanal, aquí lo tenemos que cargar primero al tanque y luego el mosto, que también se puede hacer. Luego, aquí fermenta, bueno, aquí verían ustedes cómo sería un tanque de fermentación abierta, pero no es así, aunque antiguamente existían. Por ejemplo, Guaritz había tener sus tanques así como estos, abiertos, pero ahora ya son todos cerrados. Aquí son tanques normalmente cilindro-cónicos, tienen esta forma de cono, porque cuando aquí se va, una vez que tengo el mosto aquí, yo mido mis sólidos solubles. En este mosto normalmente para una cerveza Pilsen parto con 12 grados plato. Un grado plato significa que hay un gramo de sólidos solubles en 100 gramos de solución. Pero yo parto con 12 grados plato. Entonces yo tengo 12 gramos de sólidos solubles y en 100 gramos de solución. Yo tengo que, durante la fermentación se va consumiendo el extracto, porque las levaduras se alimentan de eso, y se va formando alcohol y dióxido de carbono. Entonces, vamos controlando cada vez en estos tanques de fermentación, que son con control de temperatura automática. Aquí existe un chiller que me alimenta glicola. Aquí tienen chaquetas y tienen un set point que yo puedo programar a ver la temperatura. Digo que sea 12 grados,
Entonces, cuando quiere pasar de 12 grados, automáticamente le manda una señal a una válvula solenoide que me abra y que me prenda la bomba de glicol y que me abra las válvulas de entrada. Entonces, y cuando automáticamente esto me llega a menos de 12 grados, por decir 11,9, otra señal, cierre la válvula, apague la bomba. Entonces, todo es control automático, jóvenes. Y ustedes, como ingenieros químicos, llevan control automático. Entonces, ustedes saben que hay estos circuitos de lazo cerrado, etc. Bueno, posiblemente no hayan llevado ustedes todavía, pero se llevan. ¿Ya? Luego, hay que filtrar la cerveza. Entonces, porque aquí tenemos levadura. Pero antes de filtrar, cuando yo llego mi extracto a 2.3 para una cerveza Pilsener, porque voy controlando el extracto, inmediatamente paro la fermentación. Quiere decir que ya ese es un extracto aparente que va a quedar. O sea, siempre hay un extracto que queda en la cerveza. Entonces, paro la fermentación abriendo las chaquetas, así enfriando. Y lo enfrío hasta 5 grados, de tal manera que a 5 grados toda mi levadura se va depositando en el fondo, por la baja temperatura. Por eso es que tiene un fondo cónico. Entonces yo en 5 grados lo bajo, por decir, y lo tengo ahí unas 24 horas y puedo cosechar mi levadura. Por supuesto que las levaduras muertas se van más al final, entonces se abre la válvula y se purga toda esa levadura muerta y se cosecha la buena levadura, se manda a tanques que son refrigerados para alimentar otra vez a otros tanques, y una vez que cosecho lo bajo a 0 grados la temperatura, y aquí mínimamente debe estar una semana, mínimo, pero mientras más tiempo mejor, pero si no cuesta plata tener ahí un producto por más tiempo. Entonces normalmente aquí tienen un tiempo estándar la cervecería La Paceña, mínimo 14 días de proceso. Entonces 7 días de fermentación y 7 días de maduración, mínimo, ¿no? Bueno, al final, cuando esto ya se tiene que filtrar para darle ese brillo a la cerveza y se separa la levadura, porque siempre va a quedar un poco de levadura. A ver, en la fermentación se tiene aproximadamente, al inicio se tiene 12 a 13 millones por mililitro de levadura. Cuando ya esto ha fermentado, se tiene hasta 30 millones por mililitro. Cuando se cosecha la levadura, todavía aquí tengo casi 1 millón de levaduras por mililitro. Y cuando filtro, todavía me pasan levaduras, me pasan entre 6 hasta 10 levaduras por cada mililitro. Por eso es que una cerveza sin pasteurizar es mucho más rica que una cerveza pasteurizada, porque tiene sus levaduras, ¿ya? Por eso es más rica. Bueno, y al final por eso es que se pasteuriza. Ahora, si no pasteurizo, tengo que mantenerlo bajo una cadena de frío, y esa es una cerveza sin pasteurizar. Por ejemplo, yo producía Chop, vendía una cerveza sin pasteurizar. Si lo pasteurizamos, cambia el sabor y finalmente se va envasado, que lo pueden envasar en barriles, lata o botella. Jóvenes, así, ese es en síntesis el proceso de elaboración de cerveza. Si les interesa el tema, yo tengo mucha bibliografía y que les puedo proporcionar. Vamos a ver ahora la parte del fósforo. Todo lo que viene a ser del fósforo, lo que corresponde al fósforo. Estamos hablando, jóvenes, de la familia del nitrógeno. Entonces, fíjense, en la naturaleza está solamente en forma de compuesto. En la naturaleza, principalmente como apatita, que viene a ser este fosfato de flor y calcio, ¿ya? Y también existe, en la naturaleza, existe también en los huesos y en los dientes de humanos. Ahora también existen compuestos orgánicos, por ejemplo, los ácidos nucleicos, fosfolípidos, coenzimas, el ácido desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico con potasio, el adenosintrifosfato. Bueno, se oxida espontáneamente en el aire, emitiendo luz. Este es el fenómeno de fosforescencia. Los enlaces son similares como en el nitrógeno, pero son más débiles, digamos, ¿no? Prevalecen los enlaces siempre covalentes. La mayoría se utiliza para la fabricación de ácido fosfórico y de los fosfatos. Los fosfatos principalmente como fertilizantes. A ver, el ácido fosfórico, jóvenes, tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en la cervecería se utiliza para hacer la limpieza de los tanques. Si ustedes, a ver, un tanque, jóvenes, para que ustedes sepan cómo se trabaja, si yo realizo una limpieza básica, o sea, con hidróxido de sodio,
Si toda la vez realizo limpieza con hidróxido de sodio, hay bacterias que se hacen resistentes al hidróxido de sodio. Entonces, con cierta frecuencia hay que cambiar, o sea, hay que hacer una limpieza entonces ácida. Y para eso se utiliza ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico a una concentración entre 2 y 3% en peso. Ahora, también utilizo ácido fosfórico para controlar el pH inicial de la maceración. Entonces, normalmente se macera, la maceración se realiza entre 6,2 más o menos. Pero si yo tengo más de 6,2, entonces lo añado ácido fosfórico para bajar mi pH en la maceración al inicio, ¿no? Existen 3 formas alotrópicas: fósforo blanco, fósforo rojo y fósforo negro. Aquí tienen, fíjense, ¿ya? Ahora, el fósforo blanco existe como moléculas P4. Es como cera, blando, translúcido, se puede cortar suavemente, pero no es soluble en agua. Y este es fuertemente venenoso. En el aire, inflamable, muy reactivo, ardiendo con llama blanca y formando vapores de color blanco, que viene a ser este óxido fosfórico. El fósforo rojo, bueno, pueden haber con diferentes números de fósforo las moléculas. Aquí, por ejemplo, el fósforo blanco estaba con 4, pero aquí puede haber con diferentes números. Es menos reactivo que el blanco, tampoco es soluble en agua, pero la diferencia es que no es venenoso como el fósforo blanco. El fósforo negro es cristalino, gris, oscuro, con el brillo metal, buen conductor de la corriente eléctrica, es el más estable, pero también es el menos reactivo. Fíjense, ahora dentro de los compuestos de fósforo, por ejemplo, tenemos el fosfano, que es el trihidruro de fósforo. Es parecido al amoníaco, pero el enlace, fíjense, fósforo-hidrógeno es más débil. Normalmente es incoloro, es un gas fuerte venenoso. Huele a ajo o a pescado podrido. Explota a temperatura ambiente. Existen óxidos, por ejemplo, fíjense, diferentes óxidos, y también hay ácidos, pero el ácido más importante es el ácido fosfórico. El fósforo blanco, anteriormente, fíjense, aquí ven unas conservas. Bueno, primero tienen que ver que el fósforo blanco es venenoso, entonces se utiliza inclusive también como raticida. Puede causar quemaduras en la piel, dañar el hígado, corazón y riñones. Demasiado fosfato puede causar problemas de salud, daño a los riñones y también a los huesos, ¿no? Produciendo osteoporosis. Pero la disminución de fosfato también puede ocurrir. El fosfato antiguamente era añadido a un número de alimentos como quesos, salsas y jamón. Hoy en día no se utiliza. También tiene efectos sobre el medio ambiente. Aunque tengamos que usarlo como fertilizante, al final esos fertilizantes con la lluvia, ustedes saben que de una u otra manera llega a las fuentes de agua y nos contamina el agua, ¿no? Bueno, el arsénico y bismuto, aquí les he agrupado los 3, arsénico, antimonio y bismuto, porque tienen propiedades, podríamos decir, muy parecidas. Aquí están con su respectivo número atómico y su peso atómico. El arsénico y bismuto se encuentran libres en la naturaleza. ¿Ya? El arsénico, que es es un sólido cristalino, quebradizo, color gris acero, sublima fácilmente formando vapores amarillos tóxicos, al igual que el yodo. En cambio, el bismuto, que es tiene brillo de plata y un tinte rojizo, se quiebra fácilmente y es mal conductor de la electricidad. A ver, fíjense aquí. Champang-Pool es un lago natural de aguas calientes. Es en Nueva Zelanda. Fíjense en el color naranja. Se origina a partir de los depósitos
de arsénico y estibamina. Por eso tiene este color. El arsénico saben que es muy venenoso, principalmente el que se encuentra en Redaljar y el oro pimente, que viene a ser estos compuestos con azufre, fíjense, son muy venenosos. Pero también existe la arsenopirita, que es esta que está con hierro. Es el principal mineral para la extracción de arsénico, ¿ya? A veces también como subproducto se obtiene oro, plata y estaño. Aunque el oro y la plata normalmente se encuentran en forma sin combinar, ¿no? Son los metales que se encuentran ahí. Fíjense en el trisulfuro de dibismuto posee alta resistencia eléctrica. Bueno, ahora, ¿para qué se utiliza? Fíjense, para baterías, acumuladores, en tipo de imprenta, recubrimiento de cables, cojinetes y rodamientos, para balas, fíjense, para producir balas y metales, entre 10 a 30% de antimonio. Como sulfuro, fíjense, la estibamina genera una tonalidad amarilla en vidrios y esmaltes. Ahora, este trióxido de dibismuto para componentes microelectrónicos, capacitores, transistores, dispositivos electrónicos. Ahora, compuestos de importancia biológica industrial, el bismuto y aleaciones, fíjense, que tendría una aleación que se llama roce y otro se llama gut, que son estaño, plomo y bismuto. Aquí tengo estaño, plomo, cadmio y bismuto. Ahora, el nitrato básico de bismuto se emplea en medicina como desinfectante intestinal y en el tratamiento de ciertas enfermedades de la piel. Aquí tenemos un rociador automático, tenemos una alarma contra incendios. Jóvenes, a ver, bueno, ya se cumplió la hora, pero yo le voy a dejar esta presentación de la familia del oxígeno. Entonces, que está aquí la familia del oxígeno, propiedades generales. Bueno, aquí está el azufre, algunas aplicaciones, métodos de obtención, tenemos los procesos para obtención de azufre. Esta cámara de plomo se utilizaba antes, ahora ya se está dejando de usar. Tenemos el selenio, aplicaciones y uso del telurio, el polonio, reacciones principales, óxidos, ácidos, hidruros, reacciones importantes. Y tenemos el grupo 17 que viene a ser de los halógenos. Aquí están todos los halógenos. Bueno, reacciones principales, aplicaciones. Aquí analizamos el cloro primero, qué aplicaciones tiene, el bromo, las reacciones principales, algunas, el yodo, obtenciones, el astato. Y se utiliza aquí. Bueno, jóvenes, ustedes pueden revisar esta información, yo la voy a subir. 45 minutos, vuelvo a decir, no es suficiente para llevar química inorgánica. Y para llevarlo bien, donde ustedes tendrían que hacer de cada tema una investigación, el tiempo no es suficiente, porque ustedes tendrían que exponer esa investigación. Entonces, sí o sí esto merece cuando se hable una modificación de la malla curricular, esta materia sí o sí se tiene que añadir horas, ¿no? Además, el mismo laboratorio ya tiene 1 hora y media, en cambio los otros laboratorios son 2 horas con 15 minutos. Esta materia, laboratorio y teoría, solo es 3 horas a la semana, y ese no es el tiempo suficiente, y las otras materias son 6 horas. Jóvenes, ¿alguna pregunta aquí? Inge, entonces el otro jueves vamos a dar el examen. Sí, el otro jueves es el examen María de los Ángeles. Solo es de la unidad 7, ¿no? Todo.
¿Y acaso han dado de las 5? Si no han dado de las 5. 5, 6, 7. Entonces, ¿cuántas unidades van a entrar, Inge? A ver, ahorita les digo. Yo me voy a mi plan de clases. Y en mi plan de clases hemos dado solo hasta gases nobles. Y no ha entrado el oxígeno, creo ahí. A ver, vamos a ver. ¿Verdad? Sí entra, pero... Sí entra el oxígeno, Inge. Solo sería de la unidad 7 nomás. La unidad 4, la 5, esto del bloque S. No, vamos a dar la unidad. Voy a preguntar algo de esto, de la unidad 5, la 6 y la 7, ¿ya? Sí. Inge, ¿va a ser solo teoría? Va a haber reacciones, va a haber... de lo que explico yo, pues. Es que los que vienen a clase saben, pues. Pasan clase, digamos. Inge, ¿esto va a subir a Moodle? Adelante, hable. Sí, Inge, Sí. solo sería de la No, del no. 7 nomás. No, pero es que quiero que entre el tema este, pues si no, de mesa yo voy a preguntar todo. Entonces, yo aquí no he preguntado mucho del tema este. Bueno, ya, entonces demos 5 y 6, listo. Pero si ya ha dado Mateo, ya ha estudiado, pues ya sabes, va a sacar mejor nota todavía. ¿Ok? Jóvenes, ¿no tienen preguntas? Inge, ¿lo va a subir esto? A ver, quiero entrar ahorita a Moodle. Un ratito voy a entrar. Sí, esto ya le subí ya. Ah, no, el último no le subí. A ver, voy a entrar a Moodle. ¿Están viendo, jóvenes? Sí, Inge. Sí, Inge, se ve. ¿Y no registraron su asistencia o registraron? Registramos. Ah, sí, registraron. Ya. A ver, voy a salir de aquí. A ver, no quisiera ver su evaluación de ustedes. No quisiera ver la evaluación así delante de todos, pero quiero decirles que si ustedes entran a la evaluación 1, aquí, la evaluación 1 consta de parte 1 y parte 2. Estas evaluaciones ya tienen nota. Tienen que hacer es sumar esta nota más esta nota. ¿De acuerdo? Y Inge, ya suman esas disculpe. dos y esa es su evaluación 1. Entran a la evaluación 2 y aquí, a ver, aquí tienen una sola evaluación. Intentos, por decir. Entonces, cada uno sabe, pues, no quiero mostrarles las notas delante de tus compañeros, porque eso es individual, privado. Entonces, si yo abro aquí, van a ver la nota ahí, van a ver sus notas porque ya están con notas. Entonces van a ver las notas de todos. Entonces, no quisiera que vean eso. Bueno, hay notas de todo. Hay muy buenas notas y hay notas tampoco que son buenas. Entonces, por eso es que no quiero mostrar delante de todos. Jóvenes, entonces, esta es su evaluación 2. Y la evaluación 3 va a ser así también. No sé si ya voy a ver, creo que lo hago una sola también. Y después, yo ya tengo que sumar las tareas, la investigación, las evaluaciones y sacar su nota para mesas y eso lo voy a hacer. O sea, ustedes van a dar el próximo jueves y yo hasta el lunes máximo del siguiente ya tenía que saber sus notas para saber quién está en mesa 1, mesa 2, mesa 3. No, mesa 2, ¿no? Mesa 3 ya no hay, ¿no? Los que entran a mesa 2 entran a mesa 2 y 3, ¿verdad? Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí? Inge, disculpe. Ha dicho que las evaluaciones de la primera ya estaban. A mí no me aparece nota y le he escrito al WhatsApp y no me ha respondido la Ah, anterior ya, Zairi y semana. Gabriela. Quiere que se lo vea ahorita adelante, pero el problema es que van a ver todos. O igual me responde al WhatsApp si me responde. Porque yo ahorita Es podría ver de usted. ¿De qué no tiene? ¿De la primera o de la segunda evaluación? de la primera, Inge. De la primera. ¿Quiere que lo abra? Igual no importa, Inge. No importa, ya. Está bien, Inge. Voy a entrar.
Evaluación, parte 1. ¿Usted se llama, qué apellida? Garnica. A ver, primero voy a hacer que no vean ustedes, que no vean nadie. Ahora sí voy a ver yo nomás. Garnica, ¿me ha dicho? Sí, Garnica Quispe. A ver, ahora voy a ver Garnica. Voy a ordenar los apellidos. Ahora voy a ordenar por orden ascendente. Ya tengo. Empiezo con Adesia. Garnica. Tengo de Castilla, de Cazón, de Choque. Choque Figueroa, Elsin, Delgado, Fernández, Flores, Garnica, Verdún. Verdún, José Adrián. No, hija, Garnica Quispe. Garnica, usted, su nota es esa que tiene, pues. O sea, usted no ha respondido. No, sí, he respondido y le había preguntado una pregunta que he respondido mal y si le podía mandar en el respaldo que ha habilitado. Pero yo le puedo, a ver, voy a ver ahorita su nota. ¿Eran 3 preguntas apenas? Sí. 3 eran, ¿no? ¿O 4? La primera era 2 preguntas y la tercera era Sí, 2 preguntas eran. A ver, eran 2 preguntas, así es. Eran 2 preguntas. En la tercera tenía que poner su respaldo, pero no era pregunta. Entonces aquí tenían, a ver, Garnica, Quispe, Saraí, Gabriela, haga una cosa. Sí, hija. Entre a su cuestionario, vea lo que usted ha respondido y ahí está la retroalimentación y en la retroalimentación está la respuesta correcta, como inclusive está el desarrollo. Y Ah, ahí sí, se pero va. no me sale la revisión, por eso le preguntaba, hija, tampoco. Ahorita a mí me sale, yo estoy viendo su nota aquí, estoy viendo lo que ha respondido. Está. Pero si quiere, a ver, ¿cómo puedo hacer? Es que si salgo todos, ya todos van a salir. Pues. Ya, puedo sacar una foto y mandarle. Bueno. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Nada. Pórtense bien, jóvenes. No se olviden que vamos a ser colegas muy pronto. Y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego a todos. Si no hay preguntas. Inge, de la asistencia, Ah, ya. ¿Qué pasó con me la asistencia? me olvidé de poner. Ya. Entonces voy a asistencia. Asistencia. ¿Qué apellido usted? Gallardo. Ya. Gallardo. Está en la página 2. Gallardo Ayarde Mariana, ¿sí? Sí, ¿Alguien más falta? ¿Su asistencia? Yo Flores Ortega. dije Flores. Peña. Sí. Peña, a ver, especie Peña. OPQ. Ya, voy a ir a Peña primero. Peña, Colque, Violeta, Inés. Ok. ¿Quién más falta? Aparte de Flores, porque voy a retroceder para ver a Flores. ¿Nadie más de aquí? Ya, me voy a Flores. Voy a ir a Flores ahora. Mateo ya está, registró Mateo. Ahora voy a ir a Flores, que está en la página 1. Flores. Ah, no, está en la página 2, Flores. Flores, Flores Ortega Aarón, ¿no? Ah, Aarón, ya. Ok, ya está Aarón. ¿Alguien más? Bueno, jóvenes, Choque, dije en la página 1. ¿Cómo? Choque, Choque. de la página 1. Ok, Choque, espérese. Ahorita Choque, el SIN, ¿es usted? Sí, choque, sí.
Choque, Figueroa, Aliana. Aliana, no es Elsin. Ah, no, Elsin, el segundo nombre, ¿no? Jóvenes, ahora sí ya nos despedimos, ¿ya? Pórtense bien. Inge, Ah, tengo que guardar los cambios aquí, pues. Sí, dígame. con respecto al examen, no podemos hacer ahora de la unidad 7, es que como la unidad 7 es larguito y para estudiar lo otro, que es de la unidad 5 o 4, no me acuerdo qué dijo, va Las a ser 6 muy y 7. pesadito. 6 y 7 nada más. ¿Cómo se pesado si usted ya ha estudiado, ya lo tiene en su computadora, ya lo tiene almacenado en su computadora? ¿Qué dice? Va a estar facilito, Inge. Facilito, como son los exámenes nomás, pues. ¿Cuánto tiempo va a dar, Inge? Depende de la cantidad de preguntas, no sé cuántas haré. O sea, tengo que buscar, leer los temas y sacar preguntas. Si son 20 preguntas así, y son solo para seleccionar la respuesta, pues un minuto por pregunta será. Porque si les doy 2 minutos ya para que se vayan a revisar la computadora, internet. Si ustedes leen, jóvenes, si leen, rapidito van a responder. Adiós a todos, pórtense bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge.